Bueno, entonces, hermanos, buenos días. Cordialmente bienvenidos a nuestro seminario de formación sobre ministerio de intercesión. Ustedes son los víctimas escogidos para esta actividad. Trabajamos en el ministerio de sanación y liberación. Por algún motivo este término sanación y liberación suscita entre muchos laicos y entre muchos sacerdotes una cierta animosidad. Porque el término sanación y liberación nos hace recordar ciertos fanatismos, ciertos exorcismos grabados de evangélicos que luego los suben equivocadamente a YouTube, etc. O sea, nos vienen ideas de gente encapuchada y de gritos de la película El Exorcista, ¿sí? Y ya con eso nos tachaste de fanáticos de medievales, de gente rara. Ustedes me dicen, nosotros queremos formar un ministerio de intercesión. Ayúdanos tú, Padre, con la experiencia que has tenido, con tu enseñanza, a entender cómo podemos nosotros lanzar un ministerio de intercesión. En el ministerio de intercesión, ¿qué es un ministerio de intercesión? Cuando tú piensas en ministerio de intercesión, probablemente tú piensas en las dos viejitas que rezan su rosario antes de la misa. Y con eso se te agotó la idea. Pues eso es un concepto muy limitado. El ministerio de intercesión se dedica a orar por las personas que los soliciten. Normalmente lo hace en grupo, lo hace sea en presencia de las personas que lo soliciten, sea en los eventos cuando tienen el Santísimo a un lado y ahí se juntan los miembros del ministerio de intercesión y se dedican a interceder por los asistentes del evento, del retiro, de la misa, del congreso, para que el Espíritu Santo les llegue y todo fluya. Esto, por tanto, es un ministerio que se hace con presencia de pacientes y sin presencia de pacientes. Y cuando yo digo pacientes, pues ya tenemos claro que se trata de personas enfermas. ¿Y cuándo vienen las personas enfermas a pedirnos favores? Estamos hablando de personas enfermas en su cuerpo, en su psicología y en su espíritu. Y normalmente se mezclan las tres cosas. Porque mi enfermedad psicológica, como puede ser un rencor, el rencor normalmente tiene como consecuencia que mi cuerpo físicamente se enferme, porque el alma no puede con su rencor, y ese malestar se comunica al cuerpo. Y como el alma psicológicamente anda con el rencor, pues tampoco voy a estar a la altura espiritualmente, por tanto no me abro la gracia porque todavía soy esclavo del rencor y del odio. O sea, normalmente las personas que acuden a el ministerio de intercesión o que piden, Padre, ore por mí, normalmente son personas afectadas en esas tres áreas. Por tanto, se trata de una mezcla, ¿sí?, de elementos. Y discernir, y la palabra clave es discernimiento, discernir aquí es muy difícil, porque lo que tú tienes, entonces, ¿a qué se debe? ¿A tu cerrazón ante la gracia de Dios? ¿Se debe a una limitación psicológica, como puede ser el rencor? ¿O se debe a cosas de tu DNA, predisposición física, porque tienes cáncer? Pues ¿a qué se debe el cáncer? A esto tú debes añadir la cuestión generacional. Cuando yo oro por una persona, es muy difícil que no ore por sus generaciones, porque tú no eres un producto del aire que se cruzó con el agua. Tú eres producto de un papá y una mamá, que ellos tienen un papá y una mamá. O sea, tú tienes unos abuelos y unos bisabuelos y unos bisabuelos. Y eres fruto de un linaje. Y esa gente de tu linaje
te ha cargado, sea de bendición, sea de maldición. Normalmente nuestros antepasados no son santos. O tú eres nieto del Santo Padre Pío. Según yo sepa, él no tenía hijos. Entonces, normalmente nuestros antepasados son personas limitadas, no santas, y que más o menos nos han cargado, o de bendición o de maldición, más o menos. Lo que la persona humana sufre, lo que nuestro paciente sufre, es fruto de todo esto. Uno, de la carga generacional, o sea, de la predisposición espiritual que mis antepasados me han heredado. Dos, de cuestiones psicológicas, y psicológico aquí no es peyorativo, ¿sí? No es no, entonces inventado, no. Psicológico quiere decir de tu psique, que como tú has vivido, o sea, cuestiones que se abarcan en el ámbito de sanación interior, vacíos de amor, heridas, rencores, o sea, cuestiones de la psique, y esto no es un término peyorativo. Tercero, son cuestiones físicas, predisposiciones de tu cuerpo a la diabetes, así que no me vengas a decir que te han hecho brujería. No, tú tienes diabetes porque tienes una predisposición a la diabetes. No es cuestión de que te hayan embrujado, ¿sí? Y cuarto, las maldiciones. Ahora sí, las maldiciones por contaminación, por jugar con la ouija, por andar en prostíbulos, por andar con satánicos, por andar en caminos de vida que sí objetivamente te llenan de maldición, porque trabajas en el lado de la oscuridad. Cuando entonces se me presenta mi paciente por el que yo quiero interceder, o imagina que ahora hubiera un ministerio de intercesión que está en la capilla orando por esos 200 gatos que se juntaron en un sábado por la mañana. Ustedes, 200 gatos, ustedes aquí traen todo eso. Traen todo eso, traen su carga generacional, traen su carga interior psicológica, su predisposición psicológica, traen sus cuestiones físicas, predisposiciones físicas, DNA, ¿sí? Traen adentro su pasado, donde pues objetivamente algunos más, otros menos, nos hemos metido en cosas ilícitas de la oscuridad, más o menos. El ministerio de intercesión, lo peor que puede hacer es entonces ponerse a orar. Porque esto significa que me pongo a hacer una cirugía sin haber hecho los exámenes. ¿Sí? Cuando tú vas al médico, lo primero que va a hacer el médico es te va a preguntar ¿qué? La historia familiar. ¿Hay predisposición en tu familia? O sea, el médico no dice, ándale, venga, saquemos el cuchillo. No, sería súper imprudente. El médico primero lo que hace es discernir qué tienes tú. Y para entender el médico lo que tienes tú, el médico te va a hacer una serie de exámenes y una serie de preguntas. A ver, tu historia familiar. En tu familia hay casos de baja presión, de alta presión, de derrame cerebral, de cáncer, de A ver, cuéntame de tu predisposición genealógica. Fíjate, a nivel físico, hasta el médico pregunta eso. Y lo que yo estoy diciendo aquí lo vamos a trasladar luego al campo espiritual, porque nosotros no podemos decir, a ver, ¿tú quieres que te oremos? Sí, venga, oremos. Porque es tiempo perdido. Es tiempo perdido. El médico cometería un grave error si dice, a ver, que venga el anestesista a inyectarle la anestesia porque hagamos la cirugía ya. Porque hay que mirar primero qué cosa hay ahí. Y esa palabra, mirar qué cosa hay ahí, en términos espirituales se llama discernimiento. Primero vamos a discernir. La palabra discernir, ¿qué significa? Discernir. La palabra latina,
Cernere significa percibir, darse cuenta. El discernir es darse cuenta en profundidad. El discernimiento es un intento de conocer en profundidad lo que hay ahí. Conocer por qué la persona está como está. Ahora, será inevitable hablar en este contexto, en su momento, de los dones carismáticos que me ayudan a discernir, porque el discernimiento es don intelectual. Por tanto, muy bienvenidos son los dones intelectuales de la palabra de ciencia y de la palabra de sabiduría. Pero de eso hablamos en un segundo momento. Entonces, primero hay que hacer el discernimiento. Discernimiento quiere decir darse cuenta en profundidad de lo que hay ahí. San Pablo dice, cuando habla del discernimiento, de discernir entre espíritu bueno y espíritu malo. O sea, lo que tiene la persona, ¿de dónde viene? Viene de una predisposición genealógica porque la persona carga maldiciones generacionales, porque su abuelo fue adúltero y su papá fue adúltero y por tanto el hijo trae la maldición del adulterio. O viene de pecados personales porque la persona se dejó ir, la persona se descuidó. Como mi papá me abandonó, traigo un vacío de amor de papá y por tanto pues no soy estable en mis relaciones emocionales porque papá nunca me infundió la estabilidad, porque nunca estuvo ahí. O sea, ya estamos entrando en el discernimiento, porque según lo que se ve, según eso se ora. Según lo que el discernimiento da, eso es lo que se aborda en la oración. Si el discernimiento me dice, uy, 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 tus papás y tus abuelos y tus bisabuelos fueron así, 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 y tus hermanos y tus tíos y tus primos así, así, entonces hay mucha carga generacional, hay que orar. Y si es carga generacional, hay que hablar del tema de los difuntos. Porque los difuntos, no por estar difuntos, ya desaparecieron. Los difuntos, por así decir, desaparecen cuando descansan. ¿Y qué significa descansar? Echarse ahí una siesta en el sofá del cielo, eso es descansar. Sí, hay que hablar, hay que entrar aquí a mirar qué cosa significa que un alma descanse, porque si mis antepasados no descansan, si sus actividades mentales tienen como objeto este mundo, no descansan. Y nos están contaminando todavía con sus cargas. Discernir de dónde viene, de qué espíritu es esta persona. Carga generacional, carga personal, predisposición genealógica en el DNA, enfermedad puesta por brujería. Tú te das cuenta de que en el campo de la oración de intercesión es muy difícil proceder sin dones carismáticos, porque esta enfermedad, este cáncer que traes, ¿fruto de qué es? Porque ningún médico va a saber discernir las áreas que nosotros queremos discernir. Y aquí tampoco hay ciencia cierta, porque cuando se trata de dones carismáticos, es que me lo dijo el Espíritu. Me dijo el Espíritu que tu cáncer viene de tu tía que se entregó la ouija. Pues, ¿será? ¿No será? Aquí no hay ciencia cierta. Es que fulano vio en una visión. Ay, pues, pero es que las visiones son tan difíciles de discernir. Las mismas visiones son tan difíciles de discernir. A ver si era cierta la visión. Es que yo vi que tu bisabuelo... ¿Será? ¿No será? Aquí no hay ciencia cierta. Aquí hay probabilidades. Y aquí tendremos que hablar del ejercicio de los dones específicos para esto.
Yo me voy a dedicar, hermanos, en mi charla a lanzar estas ideas, porque el campo es muy vasto. La charla va a durar hora y pico. Y después de la charla vamos a tener 2 sesiones de preguntas, una antes de comer y una después de comer. Y yo los invito a que ustedes traigan de nuevo aquí a la sesión de preguntas esos temas que tal vez no pude abarcar con suficiente profundidad para que lo pregunten. Padre, tú dijiste tal cosa, pero no me quedó claro. Para yo volver sobre esto, ¿sí? Y como yo trabajo siempre con los soportes que son los CDs, las charlas, donde los temas específicos son tratados en profundidad, pues yo voy a hacer referencia a algunas charlas que tengo en CD que vienen muy a colación en referente a el tema que estamos tratando. Discernimiento. No hacemos oración porque fulano dijo, Padre, óreme. No. Ay, doctor, hazme la cirugía. Pues aquí, sí, ahí mismo, venga, ven. Y sacas la barriga. Nadie hace eso a nivel físico. ¿Por qué lo vamos a hacer a nivel espiritual? Porque si tú haces oración por una persona, todo lo que trae esa persona se te va a echar encima. El médico se tiene que cuidar de tus virus y de tus bacterias. Y el médico se lava las manos, y el médico se pone tapaboca, y el médico trabaja en ambiente estéril. Y tú quieres que te ore ahí en el pasillo, pero hermano, no seas ridículo. Si el médico a nivel físico se pone tapaboca, se lava las manos, te ponen anestesia, te limpian, te afeitan, te quitan todo, y además antibióticos y todo lo demás, y tú dices, Padre, órame en el pasillo, pero yo me quiero proteger de tus virus. Y no me das chance a mí a hacer oración de protección, a hacer oración de sellamiento, porque tus demonios se me van a echar encima. Y luego somos bien imprudentes y comenzamos a hacer oración por cualquier persona, en cualquier lugar, sin preparación. Y tal vez sin estar confesados. Y eso, hermano, no se puede hacer. La oración de intercesión no funciona sin el paso previo del discernimiento. Y con eso, hermanos, también se nos debe quitar de la idea de que, ay, Padre, óreme porque dicen que tú tienes quién sabe qué dones. A ver, ¿qué son esos chismes? Lo que el Padre da es Espíritu Santo, se acabó. Y si tú no lo dejas entrar porque vives en unión libre, no te quitas encima la masturbación, no te quitas la pornografía, hermano, ningún Espíritu Santo va a entrar ahí. Punto. Ningún Espíritu Santo va a entrar ahí. O sea, esto es lo que tenemos que tener claro. Piensa siempre, hermano, con este paralelismo con el médico. Para hacerte una cirugía te hacen una serie de exámenes. Te preguntan tu historia, te preguntan cuánto pesas, cómo te alimentas. Te preparan, te afeitan la parte que debe ser intervenida, te lo esterilizan, te lo purifican para que salga bien la cirugía. Y lo mismo lo tenemos que hacer cuando se hace oración de intercesión. Si lo que traes tú, por ejemplo, es de origen generacional, hay demonios ancestrales que acompañan tu linaje para tentar a los miembros de tu linaje en esta o aquella área donde tus antepasados han fallado más. Normalmente todo tiene que ver con moral, es decir, sea el alcohol, sea el matrimonio, la infelicidad, la economía. Esas son las áreas típicas, ¿sí? Las áreas típicas. Entonces, si oro por ti, ¿quién va a poner resistencia? Pues el demonio ancestral o los demonios ancestrales. Y ellos me van a atacar a mí. Si hoy en la tarde queremos tomarnos un tiempo de practicar lo que ahora vamos a exponer, imposición de manos, pues también es que lo que tú traes se me va a echar encima a mí.
O sea, tu carga va a decir, yo no me voy, yo me quedo con fulano, porque a fulano, a fulana lo tengo bien triste, bien agobiada, bien pobre, bien pecadora, pecador, yo no me voy. Y así como el perro que guarda la casa se me va a echar encima para morderme, tus cargas generacionales, tus cargas personales se me van a echar encima a la persona, a el grupo que hace intercesión. Por tanto, no se hace oración porque sí. Ay, órenme. No, a ver, ¿quieres que el grupo te ore? Entonces ven. Y lo que le recomiendo para esa parte del discernimiento es una entrevista previa. Yo en mi ministerio de la Fundación San Miguel Arcángel he visto muy oportuno que antes de que la persona pase conmigo se entreviste con uno de mis colaboradores para que me quiten a mí esa carga, esa necesidad de a ver, vamos a hacer el cuestionario. Para que luego se me diga, mire padre, ahí está fulano tiene esto y esto y la oración necesitaría ser esto y esto. Así no tengo que estar yo una hora contigo, hacerte la entrevista, a ver qué hiciste, qué pasó, tus antepasados, y tú qué has hecho, tienes los sacramentos, tú te has metido en esto o lo otro, a ver qué maldiciones traes, sino ya de una vez se me dice, padre, ahí está el cuestionario, aquí la persona necesita ABC 1, 2, 3. Yo he visto eso muy oportuno. Porque en esa entrevista también van a presentarse necesidades de terapia. Una mujer latina que se deja hacer de todo en el matrimonio probablemente necesita una terapia para levantar su autoestima. Una persona con autoestima caída no le permita a Dios liberarla, sanarla, levantarla. La baja autoestima es una puerta cerrada para el Espíritu Santo. Ningún Espíritu Santo te va a levantar si tú no le permites con un amor propio sano, con buena autoestima a levantarte. ¿Sí? El depresivo primero tiene que hacer su terapia para levantarse de su depresión, para que el Espíritu Santo pueda llegar y sanar. Ay, Teo, pero yo quería que tú me hicieras oración, que no sé qué. Tú querías el atajo, flojo. Y aquí cuando hablamos de oración, de intercesión, los atajos no nos sirven mucho. Discernimiento. ¿Tú por qué estás así? Porque luego nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que las personas están así porque las personas no son santas. Y nosotros fallamos en unión libre y en el ejercicio de nuestra sexualidad. Son las dos áreas, hermanos. Porque no controlamos la propia sexualidad, luego nos echamos un novio, una novia, pues ya queremos convivir. ¿Y por qué? Pues para no tener que pagar motel y tener sexo con la novia, por eso queremos convivir. Y el mal ejercicio de la propia sexualidad trae tanta infelicidad. Ay, Teo, óreme. No sé, es ridículo. Primero vamos a entrar ahí. Si tú no me pones la base, o sea, si tú tienes la presión bajita, ningún cirujano te va a hacer cirugía. Porque vas a fallecer en la cirugía. Tú tienes que levantar la presión lo suficiente porque la anestesia te va a bajar la presión. Bueno, ahí son cuestiones médicas que ustedes saben mejor que yo. Pero si tú no cumples ciertos criterios, el anestesista dice, pues tú te podrías morir en la anestesia y no te hacen la intervención. Lo mismo a nivel espiritual. La persona, el paciente, debe cumplir ciertos requisitos espirituales para que el Espíritu Santo pueda funcionar. Discernimiento. Allá en la mesa, yo creo que, aunque ahorita no lo vi, pero sí, ya lo veo. Hay un CD que se llama El don de la palabra de conocimiento.
San Pablo habla de esto en 1 Corintios 12. En ese CD, el don de la palabra de conocimiento. Y cuando yo digo ahora esos títulos, yo me espero que ustedes apunten los contenidos. Pero, ay, padre, ¿cuál era el disco que decía? Pues por eso te estoy diciendo ahora. Te estoy diciendo ahora porque esos son los instrumentos de formación que yo quisiera que ustedes se llevaran después, ¿sí? En el CD, el don de la palabra de conocimiento, explico el primer don carismático que San Pablo menciona en 1 Corintios 12. Justo. Es este CD aquí. El don de la palabra de conocimiento. Es una portada toda simbólica. En la portada tú ves un muro compuesto de muchas piedras. Y en la portada, el título, el don de la palabra de conocimiento, casi que cada sílaba tiene un color diferente. O sea, todo tiene su simbolismo en esa portada. ¿Por qué? Porque el don de la palabra de conocimiento es un mosaico donde Dios va dando pedacitos, y no todo de golpe, va dando pedacitos, y así dando pedacitos de iluminación, dando pedacitos de conocimiento, se construye el gran cuadro de cómo está la persona. San Pablo menciona al inicio de su capítulo, 1 Corintios 12, esta realidad, que yo he venido a Corinto y he observado que ustedes tienen muchas manifestaciones de este espíritu. Y dice, pero yo quiero que ustedes sepan que detrás de cada manifestación hay un solo espíritu. Y luego viene a dar su lista. Entre ustedes hay quien tiene don de conocimiento y don de palabra de conocimiento y don de palabra de sabiduría. Y ya ahí nos podríamos quedar porque, pues, ¿qué es el don de ciencia y qué es el don de sabiduría? Porque hasta ahí digo, no sé. ¿Qué diferencia hay entre don de palabra de conocimiento y palabra de sabiduría? Palabra de ciencia, ¿qué cosa hay aquí? Palabra de sabiduría, una vez que sabes que hay aquí, ¿y ahora qué hay que hacer? Palabra de ciencia, diagnóstico del Espíritu Santo. Palabra de sabiduría, terapia del Espíritu Santo. Así apúntalo. Palabra de ciencia, diagnóstico del Espíritu Santo. Palabra de sabiduría, terapia del Espíritu Santo. Es decir, Señor, ¿qué cosa hay en esa persona? La persona nos pregunta si su oración en lenguas viene de Dios o es de Satanás. Hagamos discernimiento. Y Dios te puede decir con una iluminación que viene de Dios. O que sus lenguas son la manifestación del alma de un difunto que habla en ella. ¿Cómo vas a saber eso? Pues toca discernir. Ahora toca discernir. ¿Tu oración en lenguas es Espíritu Santo o es un difunto que habla en ti? ¿O es un demonio que habla en ti? ¿Cómo haces a discernir? Por ejemplo, lo haces con el don carismático de la palabra de ciencia. La ciencia corresponde a la pregunta, ¿qué cosa hay aquí? La palabra de sabiduría corresponde a, entonces, si esto es lo que hay aquí, ¿ahora qué hay que hacer? A veces también se le da el nombre de consejo, el don de consejo. Cuando tu confesor, y estos dos dones vienen muy bien a los confesores, porque el confesor podrá decir, entonces, eso es lo que hay aquí, y si ese es tu pecado, entonces eso es lo que tú debes hacer. El diagnóstico y la terapia. A eso se refieren esos dos dones carismáticos intelectuales, la ciencia y la sabiduría.
Si no quedó claro, luego en la sesión de preguntas vuelven sobre el tema, ¿sí? Y no tengan ustedes miedo a preguntar, porque no son cosas muy fáciles de entender, sobre todo cuando lo oyes por primera vez, ¿sí? No tengan ustedes reparo en preguntar después. Discernimiento. ¿De dónde viene lo que tiene la persona? Y nos ayuda en eso el don intelectual de entendimiento o de ciencia, es la misma palabra, entendimiento o ciencia. Y una vez que sabemos qué cosa hay aquí, sigue el consejo para que la persona cambie o mejore, palabra de sabiduría. Y se llama don porque no viene de mi espíritu, sino viene del Espíritu Santo de Dios. Saber lo que hay aquí y saber lo que debo aconsejar a la persona. Son dones muy útiles, sobre todo para los confesores, para que el confesor entienda el pecado y sepa qué cosa te deba aconsejar. Discernir, preparación, para que la oración no sea perdida. Yo nunca hago oración por personas traídas por terceros. Ay, padre, aquí te traigo a mi hijo, que mi hijo es homosexual, por favor, órele. Y yo digo, ¿por qué? Si el hijo tuyo está feliz con su homosexualismo y no quiere salir, ¿por qué voy a perder tiempo? Nosotros no oramos por terceros. ¿Por qué? No se ora por terceros porque el tercero debe manifestar su voluntad de abrir su espíritu a la gracia de Dios. Y si el tercero es traído por la mamá, por el papá a la fuerza, lo mismo cuando tú llevas a tu hijo a la fuerza a la misa, ¿tú crees que la misa lo va a santificar porque tú lo llevas a la fuerza a misa? Pues la misa no lo va a santificar, lo va a aburrir. La gracia solo funciona con personas que se abren a la gracia. Por eso yo en mi ministerio no oro por terceros. Tú quieres que te ore, entonces tú mismo llama, tú mismo pídelo. Ay, padre, ore por mi esposo. Que tu esposo pida que se le ore. Ay, pero es que él es muy orgulloso. Y su orgullo impide que la oración le haga bien. Su orgullo lo cierra. Entonces, ¿tú por qué te casaste con ese ateo? ¿Tú por qué quisiste acercarte a una persona que espiritualmente está totalmente cerrada? Discernimiento. Nosotros no oramos porque sí. Discernimiento. Entramos un poquito en casuística. Una vez en Dallas, en un congreso, eran como unas 900 personas. En la oración se manifestó un muchacho como de 30, 35 años, alto, con aretes negros. ¿Por qué un muchacho se va a poner aretes? ¿Y por qué se va a poner aretes negros? Se manifestó de una forma violentísima. Cuando se hace oración por un grupo, pues ¿qué discernimiento vas a hacer ahí? Te pidieron que ores, pues hombre, el grupo pues se hace oración. Y ya cada uno según su predisposición, su actitud va a aprovechar. Pero yo no me voy a hacer ahora a poner a hacer la listita que les acabo de decir, porque ustedes son grupo. Lo que yo les dije vale para un individuo. Cuando se hace una cita, cuando la persona viene a propósito. Pero cuando yo vengo a orar por un grupo, pues uno dice, pues cada uno según su santidad, su disposición, va a aprovechar. Ese muchacho entró en trance y habrá que hablar un momento sobre el trance. ¿Qué cosa es el trance? Entró en trance, se puso violentísimo, agarraba sillas. En ese evento eran sillas de plástico, esos son de metal, sillas de plástico, las aventaba de un lado para otro y la gente asustadísima,
haciendo un círculo alrededor de él, porque pues él se puso súper violento. Y yo tuve que tomar el micrófono y decir, a ver, servidores, inmovilícenlo en el piso, porque está haciendo daño. Y la oración, que duró más o menos hora y media, en esta hora y media el muchacho violento me gritaba, me insultaba, obviamente poseído. Hora y media, no mejoraba. Y a mí yo les dije a los servidores, hora y media duró la oración y siguió tan poseído como al inicio. Entonces no le sigan orando, porque si no mejoró en hora y media conmigo, no va a mejorar en 3 horas contigo. Y los servidores tercos, la gran cualidad del servidor, la terquedad, fueron a la, como era un salón, fueron a la cocineta y ahí le seguían haciendo oración. Y el muchacho poseído gritaba, blasfemaba y no mejoraba. Y yo les mandé decir por segunda vez, dejen de orar por él. Cuando salga del trance, háganle una cita, denle una cita para que él venga y ustedes hagan discernimiento. ¿Por qué él está así? Porque es imposible, hermanos, que en 1 hora y media de oración sacerdotal el muchacho siga aventando sillas y gritando y blasfemando. Ese muchacho era así porque vino al Congreso por curiosidad. Los aretes negros indican probablemente una vinculación a alguna secta o grupo ocultista satánico, porque una persona de mente sana no se pone aretes negros, ni mucho menos un varón, ¿sí? Y sobre todo indica que la persona estaba en pecado mortal. Y cuando la persona está en pecado mortal, ¿qué oración le vas a hacer? Si es todavía hijo del diablo. El que vive en pecado mortal, y más cuando vive en pecado mortal habitual, ¿cuál hijo de Dios? Si yo sé lo que estoy haciendo, yo hago las obras de mi Padre. ¿Qué dice Jesús a los fariseos? Ustedes son hijos del diablo, les dice. Vaya palabras de Jesús. No, ustedes son hijos del diablo. Ay, no, somos hijos de Abraham, pero ¿cómo así? Ah, ustedes son hijos de Satanás porque ustedes me quieren matar. Porque cada uno hace las obras de su padre. Y ustedes son mentirosos, prepotentes, asesinos. Y esta persona, hermano, te lo aseguro, vivía en pecado mortal. Porque una persona en gracia, a los 10, 15 minutos comienza a mejorar en la oración. Por más poseída que esté, la persona comienza a mejorar. Dejamos a un lado el tema del discernimiento. Hablamos ahora de ese tema que acabo de mencionar, trance. Porque con esto nos encontramos cuando hacemos oración de intercesión. Se hace oración y el fulano cae al piso. Fulano se desmaya, aparentemente se desmaya. Entra en trance. ¿Qué cosa significa trance? Trance no es tranza. Ustedes hacen tranza. ¿Sí? Quieren entrar gratis aquí a ese seminario, hermano. Tienes que pagar la entrada. Quien entró por la ventana hizo tranza. Trance. Yo soy unión de cuerpo y alma. Y mi alma, que también se le dice espíritu, mi alma, mi espíritu, ocupan mis sentidos externos. Yo, Teo, miro con mis ojos, uso mi boca, escucho con mis oídos. Los 3 sentidos ahora que necesito. Yo necesito escuchar, ver y hablar. Mi espíritu ocupa mis sentidos. Trance significa que mi espíritu se retira. Mi conciencia pasa al fondo
y otra conciencia se me sobrepone y hace uso de mis sentidos. Oído, alguien más oye con mis oídos, alguien más ve con mis ojos y alguien más habla con mi voz. Porque mi espíritu se retira, pasa al fondo, deja de ocupar mis sentidos y alguien más se me sobrepone. ¿Sí? Cuando yo tomo mis gafas, yo estoy viéndote a ti a través de un lente. Y el lente no es mi ojo. Alguien más utiliza ahora mis ojos. Es otro lente que mira. Es otra conciencia que ocupa mi cuerpo, usa mis sentidos para hablar. Y ese alguien más puede ser un difunto que habla, sea en estado de pena del purgatorio, sea del infierno, un condenado. Segundo, puede ser un ángel o un demonio. Tercero, puede ser una persona dedicada a hacer maldades, porque el espíritu pitónico que rige a esa persona hace de walkie-talkie y me comunica los pensamientos y palabras de esta persona. Normalmente en el trance hablan las personas y hay que discernir. Siempre se vuelve al tema del discernimiento. Esta persona está hablando y ahora tú tienes que decir lo que dice la persona es porque la persona perdió la cordura, se volvió loca, se perdió la cordura, es esquizofrénica la persona. O sea, es psicológico el problema, es esquizofrenia, es pérdida de cordura, es un alma en pena, es un alma condenada, es un ángel, un santo del cielo, es un demonio, es un brujo, una bruja. ¿Quién o qué cosa me está hablando? Y nuevamente nos rebota el tema, point para atrás, discernimiento. Hoy la persona dijo, a ver, ¿quién dijo? Es que dijo que era su abuelo. ¿Será su abuelo? ¿Y qué tal si es un demonio que te quiere engañar para que tú establezcas contacto con el abuelo de la persona? Y comiences a curiosear, ay, tú eres el abuelo, ay, abuelo, dime dónde dejaste la caja fuerte. ¿Sabes cuál es el problema con el trance? El trance puede ser más o menos. El trance puede ser más o menos porque la persona, o sea, mi conciencia se puede retirar de mis sentidos más o menos. O sea, aquí vale un más o menos en intensidad. Así como en tu equipo de estéreo tú puedes subir y bajar el volumen, así mi espíritu se puede retirar de mis sentidos más o menos. Y si mi espíritu está retirado más, el otro espíritu me puede ocupar más. Pero si mi espíritu se retira solo en un 10%, lo que yo digo en un 90% será mío y en un 10% será de la otra conciencia que quiera hablar. Y nuevamente, hermanos, nos reportamos al tema de discernimiento. Porque tal vez lo que dice la persona en un 10% es atendible y en un 90% no lo es. Pero ese porcentaje te toca establecer a ti. Porque dentro de lo que dice la persona habrá muchas estupideces, pero habrá dos palabras que sí eran. Y ahora a ti te toca discernir. Hoy, si me sigues orando, Satanás va a destruir tu matrimonio. Estupidez. ¿Será estupidez lo que dijo? Te amenazó. El espíritu te amenazó con destruir tu matrimonio. ¿Será o no será? Padre Teo, te voy a matar. Pues es una amenaza. ¿Será que me va a matar o es bluff?
O es la persona que habla y está diciendo cosas sin cordura. Eso nuevamente, hermanos, todo se nos regresa al tema del discernimiento. Signos para discernir que el trance es auténtico. Normalmente una persona que está en un trance profundo, o sea que su espíritu se retiró, su conciencia pasó muy al fondo, quiere decir que los ojos están en blanco. ¿Sí? Cuando yo cierro los ojos, hermanos, si ustedes saben de anatomía, cuando yo cierro los ojos y duermo, la manzana de mi ojo se vuelve hacia arriba para proteger las pupilas en el sueño. Yo estoy mirando hacia arriba cuando estoy dormido. Te vas a fijar la próxima vez que te duermes. Los ojos, la manzana del ojo. ¿Ustedes no se fijan cuando se duermen o qué? Ustedes se duermen durmiéndose. No se puede trabajar con ustedes. La manzana del ojo hace este movimiento, se retira así para proteger la pupila. Cuando una persona está en trance, los ojos están en blanco cuando levanto el párpado. Normalmente el trance significa ojo cerrado y ojo en blanco. Levanto el párpado y lo que se ve es lo blanco del ojo, porque la pupila está retirada. Esto normalmente es un indicador de que el trance es profundo, porque el mismo cuerpo tomó la posición de debo proteger los ojos y por tanto se retira la manzana del ojo hacia atrás, hace este movimiento giratorio sobre su propio eje y se esconden las pupilas detrás de esa parte superior del cráneo, precisamente para proteger la pupila en el sueño. Cuando se da esto es un indicador de que el trance es profundo, ¿sí? Porque esto normalmente no lo hace una persona que está haciendo el show, porque dejar los ojos así arriba es un hecho involuntario. Si yo tengo que subir los ojos así, se me cansa el ojo. Es muy difícil hacer el show con ese fenómeno. Pupila retirada para arriba, hermanos, es un hecho involuntario. Si tengo mi pupila muy arriba, es muy difícil mantener eso así. Y así puedes fácilmente discernir un impostor. Un impostor no va a poder levantar los ojos hacia atrás mucho tiempo, porque es muy difícil hacerlo. Porque es un reflejo del cuerpo proteger la pupila en esa posición. Ahora, nota al margen sobre este fenómeno. Algunas personas tienen la pupila hacia arriba y otras hacia abajo. El ojo que va hacia abajo es más raro porque es en contra de la naturaleza. La naturaleza quiere proteger la pupila hacia arriba. El padre Amort, que ya falleció, dice en uno de sus libros que según la posición de la pupila se podría distinguir en una persona poseída, y no estoy diciendo que cada persona en trance es poseída, una cosa es trance, otra cosa es posesión. Ojo. Una persona poseída puede tener las pupilas o para arriba o para abajo. Cuando tiene las pupilas para arriba, los demonios que estarían poseyendo a la persona, su cuerpo, serían escorpiones. Como se levanta la cola de un escorpión, que va para arriba, el ojo va para arriba, son escorpiones, el ojo va para abajo, son serpientes, la serpiente va por el piso. Porque los demonios se distinguen básicamente en dos grandes categorías: seguidores de Satanás y seguidores de Lucifer. Siempre estoy diciendo lo que propone el padre Amort en su experiencia de exorcista. Pupila para arriba, seguidores de Lucifer. Pupila para abajo, seguidores de Satanás, según lo que dice el padre Amort.
yo encuentro eso muy verídico porque yo lo he constatado. Sí, pero eso no me lo inventé yo, eso es un conocimiento que aporta el Padre Amorto. Yo lo encuentro verídico esto, ¿sí? Entonces, según un elemento para discernir si el trance es auténtico o no, es la posición de la pupila. Por tanto, cuando la persona entró en trance y ya está comenzando a hablar, pues la persona encargada se acerca y le levanta el párpado y se observa la posición de la pupila. Si la persona está con el ojo que está mirando al frente, le levanto el párpado así, ¿sí? Le levanto el párpado. Si está mirando al frente, probablemente el trance no es muy profundo porque el ojo no se ha retraído. Si la pupila está para arriba, pupila para abajo, son indicadores para personas que han dado signos de posesión, ¿sí? Pero como te digo, no todo trance es signo de posesión. Simplemente hay una conciencia que se está imponiendo encima de. Pero eso no quiere decir automáticamente posesión. Otro elemento que nos ayuda a discernir si el trance fue o no fue es una persona que está profundamente en trance, después recuerda muy poco o nada. Trance 100%, ¿qué quiere decir? Que otra persona ocupa 100% mi oído, mi ojo, mi boca. Y si yo estoy retirado 100%, yo no he escuchado lo que se dijo. Por tanto, no puedo recordar lo que no he oído. Si el trance fue 100%, 100% alguien ocupó mis sentidos. Por tanto, yo no voy a poder recordar lo que no he sentido, lo que no he escuchado, lo que no he visto. Una persona en trance 100% no va a recordar lo que pasó. Ay, fíjate que tú hablaste, que tú blasfemaste, que escupiste, que vomitaste. ¿Y qué? ¿Yo hice eso? Pues en mi boca tengo sabor de vómito y aquí a vómito en el piso, pues será. Pero yo ni cuenta me di. ¿Por qué no se dio cuenta? Porque la persona entró en trance 100% y ya te expliqué lo que es el trance. Si la persona se acuerda de todo, porque eso es lo normal, hermanos, lo normal es que la persona oye todo, que la persona recuerda todo, es porque el trance no fue 100%, porque trance 100% es la excepción, lo normal es encontrar un 50-50, eso es lo normal. El trance suele ser 50-50. Más o menos 60-40, 70-30, 80-20, pero así. Lo normal es un trance donde la persona, pues yo escuché todo, pues yo sentí todo, pues yo sentí lo que la otra persona quería decir. Y esto, hermanos, a nosotros nos complica la cosa. ¿Por qué nos complica la cosa? Porque cuando mi psicología está en juego, mi psicología va a contaminar lo que el otro espíritu quiere decir. Porque si el espíritu comienza a decir cosas que me conciernen a mí, yo voy a tener mi opinión sobre el tema. Y si el espíritu me dice que mi abuelo me violó a los 4 años, pues a la hora a mí me da pena decirlo y no lo voy a decir. O sea, no voy a dejar que el espíritu diga todo, porque yo lo voy a querer callar, porque a mí me da pena decir que mi abuelo me violó. Si mi abuelo habla a través de mí, y mi abuelo dice, ay, pero es que no puedo descansar hasta que mi nieta me perdone. Y yo soy la nieta, y a mí me da pena decirlo, porque tengo ahora 3 fulanos que me están orando, yo quiero callar el hecho, y tal vez no lo voy a decir. ¿Te das cuenta a lo que voy? Que mi psicología, que sigue ahí en un 50-50, 60-40, 70-30, sigue ahí mi psicología puede contaminar lo que el espíritu querrá decir. Y entonces, otra vez, ¿a qué tema regresamos? Discernimiento. Ay, qué difícil, hermano. Qué difícil, porque ahora el único indicador que tú tienes es lo que te dice esta fulana.
y esta fulana no dice nada. ¿Y por qué no dice nada? ¿Será que el trance no es profundo? Pero está en trance. ¿Por qué no dice nada? Porque el trance no es 100%. Porque a lo mejor ella no quiere, ella tiene una atadura. A lo mejor hay un espíritu mudo ahí, y primero hay que expulsar el espíritu mudo para que pueda hablar. A lo mejor ella ha pecado con su boca y sus labios están contaminados porque es una persona muy amargada y esa persona manifiesta su amargura con su boca, maldiciéndose a sí mismo, blasfemando o sea, siendo negativo. Y primero hay que ungir los labios con aceite exorcizado para que pueda hablar. Pues ya, hermanos, ahí toca discernir. Y aquí no hay persona que tenga la ciencia de Dios. Aquí todos tenemos que aportar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Hay que mirar por qué la persona está así, por qué la persona está así. Luego, establecido todo esto, que la persona está en trance, a lo mejor comienza a hablar. Cuando las personas comienzan a hablar, las cosas se nos ponen más fáciles porque ya tenemos que discernir. Pero las personas que no se ponen a hablar, sino que se quedan mudas, no hay ni siquiera qué cosa discernir, porque no dice nada. Se queda en silencio y se invoca el Espíritu, se invoca San Martín, San Patricio, San Cunifundo y nada sucede. ¿Qué hacemos ahí? Cuando no se da nada, se da el procedimiento de siempre. Se hace una oración genérica de liberación. Cualquiera de estas de mi libro pueden servir. Obviamente digo mi libro porque no les voy a recomendar aquí el libro para Amort, porque Amort no está aquí está Teo. Y Teo promueve su propio libro, obvio. Pero sirven otros libros, ¿sí? Sirven otros libros. Los libros del Padre Fortea, los libros del Padre Amort te dan ideas cómo orar. Este libro mío es de puras oraciones de sanación y liberación, 250 páginas. Yo creo que traje como unas 200 copias del libro, más o menos, ahora no sé el número exacto. Da para hoy y da para mañana, ¿sí? Para que no te pase como a la señora, ay, sí, mañana lo compro, y mañana se agotaron. Y llegó tarde, ya no había copias. ¿Por qué compuse yo este libro? Porque las personas dicen, Padre, ¿y cómo oramos? Entonces, en este libro recopilé, porque no soy autor, yo recopilé lo que la sana doctrina cristiana nos ofrece, ¿sí? Oraciones de sanación y liberación repartidas en 10 capítulos de esta sanación generacional. Oraciones de súplica, de protección a los ángeles, a María, a la Santísima Trinidad, oraciones de rompimiento, de liberación. Hay 10 capítulos, luego lo miras. En el párrafo 83 de este libro te ofrezco una oración de liberación con la sangre preciosa. Son como 11 páginas, si la haces en voz alta dura como 40 minutos, es larga la oración. Es larga, media hora más o menos dura si la haces en voz alta. Cuando una persona está en trance y no dice nada, pues se le hace una oración genérica de liberación que abarque todas las áreas. Precisamente porque no está diciendo nada. Entonces, para no omitir nada, hacemos una oración de liberación genérica que abarque todo. Y la que yo te puedo recomendar, déjame verificar que sí sea el número 83 para no decir cosas que luego no son. Sí, es el párrafo 83 en ese libro, así es. Se le hace una oración de sanación y liberación genérica que abarque todas las áreas. Se le unge con aceite exorcizado. Se le da un vaso con agua y con aceite exorcizadas y se acabó. Precisamente porque no dijo nada. Porque no dijo nada. O sea, no hay qué cosa discernir. A no ser que alguien tenga don de visión y haya visto cosas. Pero suponiendo que la persona no habla y nadie ha visto nada más,
Entonces se hace una oración general de sanación y liberación. Se le unge con aceite exorcizado. Se ungen sobre todo las manos y los pies. Se ungen manos y pies porque manos y pies son símbolos de lo que yo hago con las manos, mis obras, y mis pies, porque mis pies son lo que me lleva por la vida. Mis pies son símbolo de mis decisiones. El que yo pueda tomar libremente mis decisiones. Cuando personas con don de visión ven, ay, tú tienes grilletes en los pies, ¿qué quiere decir? Que hay fuerzas satánicas, fuerzas generacionales, que me están reteniendo y que no me dejan caminar como yo quisiera. O sea, no puedo tomar decisiones tan libremente como yo quisiera porque traigo una atadura. Ya cuando la persona manifiesta y habla, entonces la oración se dirige según lo que la persona dice y manifiesta. Las personas caen. Algunas aparentemente se desmayan. ¿Eso a qué se debe? Ahora que estuve en un evento en Kansas hace 15 días, tal vez algunos me acompañaron allá de ustedes, me trajeron una persona, una mujer cubierta de toalla, su cabeza, fenómeno muy extraño, me la trajeron en primera fila. Y yo digo, ¿y qué es este fenómeno tan raro? O sea, imagina que ahora traen una persona, la traen por el pasillo central y la colocan frente a mi mesa, acompañada de dos varones, la mujer, una mujer de 50 años más o menos, su cabeza cubierta de una toalla, y me la colocan de rodillas. Y yo digo, ¿y eso a qué viene? Estamos en la charla, o sea, ¿eso a qué viene? Pues, fenómeno tan raro. Y yo ya intuía que la persona iba a hacer una cosa rara. Y me comenzó a hablar que por favor que me haga oración. Dije, a ver, ¿tú crees que te voy a hacer oración cuando estoy en una charla? ¿Tú sabes que viene la hora santa? A ver, no sé qué, no sé qué. Dije, a ver, si tú sigues hablando te mando a sacar. Porque la oración no se exige, se pide. No se exige, se pide. A ver, me la sacan. Y cuando dije me la sacan, se desmayó. Yo dije, ay, qué buen timing para desmayarse. Cuando yo mando que te saquen porque eres desobediente, te desmayas así de repente, ajá. ¿Será que habrá sido un descanso en el espíritu? No. Eso fue probablemente un show, o porque la persona dice, a ver, la persona que decía, yo soy Efrén y yo estoy en el infierno. O sea, según eso era el papá de ella, condenado, que poseía el cuerpo de ella. Ella decía, yo vivo en unión libre y yo no puedo hacer nada. Teo, ayúdame tú. Y ahora con todo lo que yo te he dicho, ¿qué va a hacer Teo ahí? Si tu papá condenado te está poseyendo, cosa que es posible, no es imposible, es posible que el alma de un condenado posee tu cuerpo, sí. Si él realmente posee tu cuerpo porque él quiere influir en tu vida, porque es esclavo de Satanás, y Satanás quiere que tu papá condenado te haga la vida imposible, esto es posible. Y tú me dices que vives en una unión libre, tú mismo te das cuenta de que nadie va a poder hacer nada por ti. Porque lo que te hace la vida imposible es una fuerza sobrenatural. Y cuando se trata de algo sobrenatural, tú tienes que seguir las reglas de lo sobrenatural. Y en lo sobrenatural, lo único que funciona es Espíritu Santo. Y Espíritu Santo solo funciona en los hijos de Dios. Y los hijos de Dios viven en gracia de Dios. Eso no quita que pequemos. Hombre, y pecamos muchísimo. Pero nos confesamos. Y no vivimos en situaciones de pecado. Quien vive en situación de pecado es porque no quiere vivir en gracia. Porque es muy fácil ir a confesarse.
Si vives en unión libre, pues cásate o déjala, o déjalo. Ay, pero es que, a ver, reflexiona, toma tu decisión. Yo la saqué a esta señora, ¿por qué? Porque su angustia era tal que no escuchaba lo que se le decía. Y una persona angustiada, hermanos, no pierdan su tiempo con una persona angustiada. La angustia, hermanos, es calambre del espíritu. Y nadie puede jugar fútbol con un calambre, ¿o sí? El calambre te inmoviliza a nivel físico y a nivel espiritual. A una persona con ansiedad no se le ora. Se ora para que deje de ser ansiosa. Porque la ansiedad es calambre espiritual que no deja entrar la gracia. A una persona angustiada, ansiosa, no se le hace oración. Primero debe dejar la ansiedad. Mire, el padre Tardif, ustedes lo conocen. El padre Tardif recibe una pareja joven que le llevan su bebé enfermo para que el padre Tardif orara por el bebé. A los 2 minutos el padre Tardif interrumpe la oración y dice: no, yo no sigo orando si ustedes están tan angustiados por la salud de su bebé, porque con su angustia ustedes frenan la acción de Dios. Entreguen la vida de su bebé a Dios o yo no sigo orando. Así. Quien está angustiado y quiere a toda costa algo, no lo va a obtener. Quien quiere la gracia a toda costa y está angustiado por el tema, hermano, lo más probable es que no la va a conseguir la gracia de Dios. No la va a conseguir. Por una persona ansiosa no se le ora. Entonces, la pobre persona estaba tan ansiosa que ni siquiera me escuchaba. Yo le decía: a ver, cállate, madrecita, que te quiero decir algo. Pare. Madrecita, cállate, que te quiero hablar. Pare. Sáquela. O sea, yo no voy a hacer el ridículo delante de 1500 personas tratando de hablar a una persona que me la colocaron de rodillas frente a la mesa del expositor. Esto no se hace. Cada cosa tiene su momento y la oración se hace después de misa, no durante la conferencia del padre. O sea, por favor. Y no me escuchó y la saqué. La angustia frena. No pierdas tu tiempo con una persona angustiosa. En la mesa hay una charla que se llama precisamente así: ansiedad y terquedad, impedimento para la bendición. Ansiedad y terquedad son endurecimientos del espíritu y no permiten que la gracia de Dios fluya. Con una persona terca, hermano, no pierdas tu tiempo ni como amigo. Una persona terca jamás te va a hacer caso en nada. Lejos de un novio terco, madrecita, deja ese terco, porque tu vida matrimonial va a ser un infierno. Él no te va a escuchar en nada. No habrá nada de diálogo, no habrá nada de comunicación. No habrá proyecto de vida en común, porque él hará lo que él quiere y nunca jamás te va a consultar, nunca jamás van a tener ustedes un proyecto común. Él hará todo solo, lejos de los tercos. El terco nunca va a tener manifestación del espíritu. Porque para manifestación del espíritu tú necesitas un espíritu mórbido, formable, moldeable, que se deje guiar. El terco está totalmente, yo voy para allá. El terco solo tiene 2 dedos de frente, pero como de 8 centímetros de grueso. Yo voy por ese muro, pum, ahí me rompo mi pescuezo, pero yo voy para allá. El terco y el angustioso, el ansioso, hermano, es terreno no fértil. Primero, trabajar con la persona a nivel de terapia humana para que deje la ansiedad.
¿Sabes cuál es el problema de la ansiedad? Es que la ansiedad no tiene objeto. La ansiedad es porque es. Solo hay comunidad y comunión con personas moldeables. Moldeables. Yo voy a tomar ahora unos 15 minutos para presentarles 2 paquetes. Ahí te va el primer paquete. Es el paquete sobre los carismas. 1. DVD, película, no se oye en el carro a no ser que tú tengas lector de DVD en el carro, ¿sí? Lo ves en el computador. Los dones carismáticos del Espíritu Santo. Explicación de 1 Corintios 12. ¿Sí? Los 9 dones carismáticos, ¿en qué consisten? ¿Cómo se distinguen? Ahí va. Y el gemelo de ese CD, el ejercicio prudente de los carismas. Prudente en otro color, para que no quede claro que hay 2 maneras de vivir los carismas, prudentemente o imprudentemente. Un CD que llamo a mis hermanos sacerdotes sobre el poder sacerdotal. ¿Sí están tomando nota? Listo. A mis hermanos sacerdotes sobre el poder sacerdotal. No porque sea una charla dirigida a sacerdotes, no, es una charla dirigida a ti. Pero para que tú te des cuenta en qué cosa consiste el poder de la palabra. Y más cuando se trata de una palabra que dice el sacerdote en la oración. Cuento muchas anécdotas aquí para que te quede claro que lo que dice el sacerdote, esto se hace. Cuando yo digo, este es mi cuerpo, tomad y comed, eso es lo que sucede en la realidad, solo porque yo lo he dicho. Y tienes la Eucaristía. Y cuando yo digo, yo te absuelvo de tus pecados por el hecho de haber dicho yo estas palabras, quedas absuelto de tus pecados. Y cuando yo digo, yo rompo tu maldición, queda rota tu maldición, aunque ya no es tan evidente. Y cuando yo digo, yo expulso a ese demonio, ay, ¿será que lo que dijo el Padre sí era cierto? Ya comienzan las dudas. Y por tanto la oración queda infértil porque tú mismo no te lo crees. Y vas con el otro padre, ay padre, óreme porque yo traigo una maldición. Y el padre, y tú, ay será, pues mejor voy con el otro padre. Ya comienza la peregrinación por todo el país a buscar a los padres que hacen oración. Yo me los conozco. El poder sacerdotal. Lo que el sacerdote dice, esto se hace. Cuando yo digo, apaguen celulares, eso se hace. Bueno, en teoría. La estrategia de Satanás. Nosotros debemos saber cómo trabaja el enemigo. Y en esa charla yo les explico cómo trabaja Satanás. Satanás trabaja con tentación, con mentira, con engaño. Él es el padre de la mentira desde el inicio. Y nosotros debemos saber hasta dónde llega él con sus mentiras. Las almas errantes, ¿qué son y cómo ayudarles? Las almas errantes. Como ya les dije, en muchas oraciones se manifiestan difuntos. Y hay que discernir si sí o si no son difuntos. Si son difuntos, si son del purgatorio o si son del infierno. O sea, si son personas que necesitan purificación o son personas que deben ser alejadas. ¿Y qué hacemos cuando vemos a los difuntos? Este es el primer paquete, llamémoslo de los carismas, ¿sí? Aquí el paquete liberación, el segundo paquete, el paquete sobre liberación. Aquí viene, esto aquí es un CD doble, la liberación, cómo se hace la oración de liberación, e incluido aquí es un segundo CD, donde se tiene la sesión de preguntas, ¿sí? La liberación. Este segundo es una continuación de este,
se llama Nociones de Liberación, ya un poquito más teológico, pero siempre cómo funciona la oración de liberación, por tanto, cómo funciona el satanismo, cómo funciona lanzar una maldición y cómo se quita una maldición. Y esto se acompaña de este tercer CD que se llama Maldiciones Ancestrales. ¿En qué cosa consisten las maldiciones ancestrales? ¿Cómo se rompen las maldiciones ancestrales? ¿Qué es una maldición? Todo eso también me lo pueden preguntar después en la sesión de preguntas, ¿sí? La liberación es una forma de combate espiritual. Pero aquí en este CD te quiero explicar cómo una persona afectada debe pelear. ¿En qué cosa consiste el proceso de rehabilitación después de un cáncer? El médico te dice, tú haces esto, esto, esto y esto. Yo aquí te le digo a nivel espiritual. Tú quieres salir adelante, dices que tienes enemigos que te atacan estos y los otros, pues haz combate espiritual. Eso es inseparable de el proceso de liberación. Ya no tanto el combate, sino la liberación, porque a mí me han hecho brujería. Yo jugué con Ouija, yo fui al saumerio, yo fui a la lectura de las cartas, y ahora ¿qué hago? Pues tú necesitas liberación, ok, aquí te va el proceso de liberación. Porque aquí lo importante, hermanos, es que tú entiendas que es un proceso, y un proceso tiene paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No que yo voy una vez a que me hagan oraciones y se me arregló el problema. Lo más normal es no. Si tú estuviste 5 años en una secta, 3 años jugando a la Ouija, 2 años que estabas ahí con la lectura de las cartas, y ahora crees que con 5 minutos de oración ya todo se arregló. Hermano. Estas cosas tienen que ver con intensidad. Si sobre esta vestidura blanca le echo un vaso de vino tinto y lo mando a lavar, pues ¿cómo va a salir? Probablemente quedará algo de mancha y tocará volverlo a lavar. Y si la segunda vez salió todavía con mancha roja, pues tocará lavarlo a mano. Y si aún lavando a mano no sale, pues tengo que llevarlo a la tintorería para que lo traten con un químico especial. Ese es el proceso. Se debe aparcar todas las áreas y se debe mirar muy bien cómo regresar a la gracia de Dios. El medio normal para lograr todo esto, hermanos, es la famosa imposición de manos. De eso sí tendremos que hablar después en la sesión de preguntas. Imposición de manos es el medio ordinario para orar por las personas. ¿Por qué la imposición de manos? Porque en la imposición de manos se da lo que tú traes entre manos. Y si tu vida es santa, tú das Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo da al sacerdote y lo da al laico. La diferencia es que el sacerdote lo hace por oficio. Voy con el médico por oficio me examina. Pero también mi abuela tiene buena ciencia. Mi abuela dice, a mí se me hace que tú tienes una infección. Y al final vas al médico y dices, sí, tienes una infección. La abuela tenía razón. O sea, tanto el laico como el sacerdote dan Espíritu Santo. Y tú, laico, puedes hacer imposición de manos, siempre y cuando las circunstancias, las autoridades no pongan obstáculo, porque aquí toca proceder con discernimiento.